¿Y qué tal? Muy buen día a cada uno de ustedes. Es un privilegio volvernos a encontrar por este medio y compartir las bendiciones del alto y eterno Dios. Es un privilegio que cada uno de nosotros nos podamos encontrar y por su misericordia poder tener ese hálito de vida. Bien, quiero llevarte allá, como lo decía el tema, ¿verdad? Humildes en la abundancia. Eso lo veremos en Filipenses, en su capítulo 4. Tomamos nosotros entonces las Sagradas Escrituras para poder compartir o reflexionar de esta manera la bendita y poderosa palabra del Señor, de la cual cada uno de nosotros tenemos necesidad, y seguramente nosotros tendremos que ir a su palabra para poder ser transformados, sanos, libertados, y de esta manera poder ser parte de esa iglesia, de ese cuerpo glorioso que quiere nuestro Señor Jesucristo. Así que tomaremos la palabra del Señor en la carta de los Filipenses, en su capítulo del 11 al 13. Y dice así la bendita palabra del Señor: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y seguramente cada uno de nosotros sí hemos tenido la oportunidad de leer estos versos, y más ahora, y el verso que más usamos de esta parte es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero tenemos que ver que seguramente de dónde viene todo este verso, porque cuando leemos nosotros su contexto es lo maravilloso, es lo especial, es lo asombroso de cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que podemos aprender de la bendita y poderosa palabra del Señor. Querido hermano, acá Pablo le está diciendo a los filipenses que ahora han tenido ellos la oportunidad de poder tener esa dádiva para él, para Pablo, porque siempre querían buscar esa oportunidad, querían allegarse a él con dádivas, con dones, con presentes, pero no habían podido, porque los filipenses, cuando nosotros leemos, cuando nosotros escudriñamos y podemos atesorar su palabra, los filipenses eran los hermanos más dadivosos que podían haber estado al lado de Pablo. Y en esta oportunidad deja ver Pablo que ellos querían la oportunidad porque estaban solícitos de darle, de proveerle a Pablo. Pero Pablo dice: no es que yo lo necesite, no es que yo esté escaso, no es que yo pues se los pida. Yo no les estoy pidiendo eso, pero ustedes buscan la oportunidad de poder bendecirme. Luego él dice y expresa: no lo digo porque tenga escasez. Entonces acá comienza: pues he aprendido a contentarme.
a ser feliz, cualquiera que sea mi situación, en cualquiera que sea la situación que él esté pasando. Sé vivir humildemente. Ahora dice, y sé tener abundancia. A cada uno de nosotros, Dios quiere que podamos vivir en todo sentido de la palabra. Cuando nosotros vamos a su palabra, Dios quiere que vivamos en humildad, humildes ante Dios. Sea porque tengamos abundancia, sea porque no la tengamos. Pero como hijos de Dios, como aquellos que se están preparando dentro de una iglesia, aquellos hijos de Dios que quieren tener esa dedicación para Él en espíritu y en verdad, dice que tienen que ser humildes. Y nosotros vemos acá que Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Él tenía abundancia, pero eso de abundancia quiere decir que no va a vivir en abundancia, no va a tener ese deseo de vivir ahí. Decía, sé vivir humildemente. El vivir humildemente es lo contrario a tener abundancia. O sea, él tenía abundancia. Él sí tenía abundancia, pero sabía vivir humildemente. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que tener. Vivir humildemente, aunque tengamos un montón, aunque tengamos las grandes bendiciones de parte de Dios. Eso es lo que hay que hacer, vivir humildemente. Y el vivir humildemente no es que yo solo lo diga, no es que solo se exprese, no es que solo se diga o que se hable. Cuando nosotros vamos a estos versos, entendemos y comprendemos que Pablo dice, en todo esto que se refiere a humildad, en todo esto que se refiere a abundancia, por todo esto que se refiere a humildad, por todo esto que se refiere a abundancia, que dice, yo estoy enseñado. Entonces eso se aprende. El ser humilde no es que yo lo diga, no es que yo quiera ser así. Yo lo tengo que aprender. ¿Y cómo se aprende? ¿Quién te lo enseña? La única manera de aprender la humildad en Dios, en Cristo, es que Dios te lo enseñe, que Dios te diga y te prepare los pasos. ¿Y cuáles son esos pasos? Cuando tú te ves en esa necesidad, cuando tú te ves en esa aflicción, cuando tú te ves en ese padecimiento, Dios te está enseñando. Así es que, querido hermano, si tú te encuentras en esta situación es porque Dios te está enseñando esa humildad que hay que aprender como hijos de Dios, como aquellos que quieren ser distintos y cambiar su alma. ¿Y por qué cambiar nuestra alma? Porque seguramente cada uno de nosotros como seres humanos, como hombres y mujeres, nosotros somos altivos, nosotros somos arrogantes. Y no digamos que no, porque eso es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos ese aspecto. Cada uno de nosotros tenemos eso de que somos tan altivos, somos tan volubles. Y eso es con nuestro prójimo. Y seguramente eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que seamos arrogantes. Dios no quiere que seamos soberbios. Dios no quiere que seamos altivos. Entonces, el apóstol Pablo nos deja claro acá que es una situación que se aprende.
que se aprende en el transcurso de la vida, en la vida cristiana, por todo y en todo. Dice Pablo que él está enseñado, lo aprendió de parte de Dios cuando Dios lo metía en esa escasez, en esa prueba, en esa tribulación, en esa angustia, en ese proceso. Todo este proceso se aprende y lo tenemos que comprender de esa manera cada uno de nosotros. Querido hermano, seguramente si estamos en ese proceso es porque estamos siendo enseñados. Tenemos que saber, eso nos va a servir a cada uno de nosotros, eso me sirve a mí mismo cuando yo estoy en ese proceso de saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Porque Dios no quiere tener personas orgullosas, soberbias, altivas. Ese es el aspecto y ese es uno de las grandes cualidades. Ese es uno de los tantos aspectos esenciales. Creo que, por decirlo, es uno de los primeros aspectos esenciales del Evangelio, que cuando un cristiano, un hijo de Dios, se acerca al Evangelio, comienza a leer el Evangelio, ¿cómo tiene que hacerlo? Con humildad, con sencillez. Así tiene que hacerlo, así tiene que, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, ¿cómo es? Diciendo, no me interesa, es que eso ya lo sé, yo sé que Él es el principio y el fin del hombre. Eso es. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, es con sencillez, con humildad. ¿Por qué? Porque Dios me va a hablar, yo tengo que comprender que Dios me va a hablar a mí. Pero si yo asumo de que esto lo escribió cualquier hombre, de que esto lo hizo cualquier persona, bueno, no me interesa esto. No creo que sea cierto o sea verdad. No hay humildad, no hay sencillez. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, seguramente hay que acercarse con sencillez y humildad para atesorar su bendita palabra. Entonces, como no tenemos eso, Dios usa procesos, Dios usa circunstancias, Dios usa momentos para que entremos, para que Él nos enseñe, para que Él nos diga, ese camino que tú llevas no es el correcto. Pero para recibir eso también tengo que tener un oído sensible, humilde. Por eso, toda la palabra, cuando vamos nosotros a la palabra, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos nosotros a reunirnos, a congregarnos a la casa de Dios, ¿cómo vamos? Con orgullo. Es que yo quiero que me miren, es que yo voy a ser el director, yo soy un director de alabanza, yo soy alguien que alza sus manos. Y si voy con ese corazón, porque me mire tal o cual persona, por lucirme, por hacer de la iglesia como algo social, yo seguramente no estoy haciendo absolutamente nada. Peor si estoy delante del pueblo, peor si soy un director, y dígase del servicio, dígase de alabanza, si soy un líder de tal o cual grupo, para que me miren, para que yo distinguirme, para que ellos sepan qué tan grande he llegado. No, yo no voy a la iglesia porque me vean. Yo voy a la iglesia en todo momento de todo un tiempo, siempre para agradar a Dios, para agradarle y darle gracias por el momento, por el lugar donde yo estoy. Si soy líder, si soy director, si soy alguien que ejerzo un lugar eclesiástico, pues le voy a dar gracias a Dios por ese lugar cuando yo voy con esa disposición.
seguramente es porque voy con humildad, no voy pensando y confiando en el puesto, en el lugar que estoy, o porque me van a ver. Entonces, la humildad, creo que es lo más importante que cada uno de nosotros tenemos que tener. Ser sencillos, porque Dios ahí trabaja con cada uno de nosotros, porque Dios ahí trabaja con el hombre, con la mujer, siendo sencillo, humilde, dedicado, sabiendo de que alguien, que mi persona, que mi persona no es nadie ante el Creador, porque me merezco a Él. Él me hizo y no me hice a mí mismo, no me hice por mi afán, no me hice por mi trabajo, no me hice por mi conocimiento, no. Dios me dio la sabiduría para ejercer conocimiento, para saber. Dios me dio la inteligencia, Dios me dio la salud. Por tanto, me debo al Creador. Aspectos de humildad, aspectos de sencillez, de corazón. O sea, todo cristiano seguramente tiene que ser humilde. Si no hay humildad, y eso no es que, la humildad no es que yo venga y me haga el triste, me haga el desconsolado, me haga el que no tengo, demen, no tengo. No, que ande con una ropa desgastada, con hoyos. No, eso no es ser humilde. La humildad viene de tu corazón. La humildad es de tu corazón. Algo esencial que dijo Jesús: bienaventurados. Bienaventurados, ¿qué dijo? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpios de corazón. Imagínense ustedes que son aquellos hombres y mujeres que tienen que estar de todo lo que tiene su corazón disperso, quitado, fuera de su corazón, limpios de corazón. Entre todo eso, imagínense ustedes, está la soberbia, la altivez, el orgullo. Entonces tengo que limpiar todo eso, ¿verdad? Tengo que sacarlo de mi corazón, porque el limpio corazón es el que habita, es el que quiere Dios, ¿verdad? Dijo también Jesús: bienaventurados los pobres. ¿En qué? Eso es esencial, ¿ve? Bienaventurados los pobres. ¿En qué? En espíritu. Es que es eso, la humildad. Y la pobreza no es que yo sea, como les digo, ¿verdad? Con ropas y todo, sino que sea yo humilde. ¿En qué? En corazón, en espíritu. El espíritu mío tiene que estar humilde, apacible, quieto. Tiene que estar en esa comunión con Dios para que Dios pueda hablarme, para que Dios pueda formarme, para que Dios pueda en verdad hacer lo que Él quiere en mi vida. Entonces, hoy en día, en las iglesias, o decir el entorno cristiano, el entorno que nosotros vemos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, que es: yo soy cristiano, y yo soy cristiano y gracias a Dios, aleluya, ¿verdad? Y yo hago, y yo digo, yo soy. Es una cosa como que somos orgullosos ante lo que tenemos dentro de la iglesia. En cuanto a privilegios, eso es. Y ahora, en cuanto a lo que yo tengo en casa, cómo Dios me ha bendecido, qué es lo que Dios me ha dado, un montón de cosas. Quizás, querido hermano, tú puedas tener casas, carros, y tú dices que eso no te da orgullo, pero bien, te da orgullo. El dinero da orgullo. Todo lo que uno pueda poseer da orgullo, da vanidad, da altivez. El que me crea y el que haga de menos a los demás por lo que yo tengo. Y uno dice: no, eso no, bien, es que eso pasa.
Eso es así, eso es real. Entonces, por eso lo que nosotros tenemos que vivir constantemente dentro de nuestra vida cristiana es el, el poder vivir su palabra. Y uno de los aspectos más interesantes que Pablo sabía es que él sabía vivir en humildad teniendo todo. Es distinto. Tengo muchas cosas, pero vivo en humildad, vivo en sencillez. No hago de menos a los demás por todo lo que yo tengo. No, vivo humildemente, vivo tranquilamente, soy apacible y afable con el entorno cristiano que me rodea. No soy altivo, no soy orgulloso por lo que tengo, por lo que Dios me ha dado. Ahora, detalle interesante, querido hermano. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos y leemos, por ejemplo, nosotros podemos leer el Salmo 138, dice, Dios es alto, Dios es excelso, pero Él mira ¿qué? Él dice que mira de cerca al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Bueno, Salmo 138, cuando nosotros vemos lo que dice Santiago, Santiago está usando de cómo nos tenemos que comportar en este mundo, en esta tierra. Y lo que él dice y nos expresa cuando nosotros vemos de que él habla de cómo es que los afanes, de que cómo el entorno del mundo puede afectarnos. Y que cuando nosotros nos hacemos amigos de ese afán y de ese mundo, cuando nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Pero algo interesante que él deja claro, de cómo podemos nosotros poder salir de este mundo para que no nos afecte el afán, para no ser enemigos de Dios, para no ser esos que están rechazados por Dios porque amaron más el mundo que a Dios. Para no ser esas personas, Él dice, pero Él te da mayor gracia, porque Él, ¿qué dice? Resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a los humildes. Y querido hermano, a Dios no le interesa, no le importa, no está en ningún aspecto de Él ver al altivo, la altivez, la odia, la altivez de no van con Él, no van con Dios. Por eso es interesante, por eso dice, Dios resiste. ¿A quiénes resiste? Y algo que es resistencia, eso es tremendo. Resistir es ponerle un tope, con fuerza, que no pase. Entonces Dios está así, resistiendo así, ¿a quién? Al soberbio, al altivo, al orgulloso, al que no es sensible, al que no es humilde, así. No lo quiere, lo aparta. Y Santiago dice que de esa manera, siendo humildes, siendo sensibles, ¿a dónde? A la voz de Dios, a escuchar su voz, vamos a no ser amigos de este mundo. Porque si somos amigos de este mundo, de la vanidad, de todo lo que trae este mundo, de todas las cosas que el mundo ofrece, nos constituimos enemigos de Dios. Es decir, somos soberbios, somos altivos, y Él hace así, no nos quiere de su lado, nos aparta. No quiere eso. Para Dios no le agrada la soberbia. Dios quiere humildad, Dios quiere sencillez. Así es como trabaja con el ser humano, con humildad, con sencillez de corazón de parte del hombre y la mujer.
Pero mientras no seamos humildes, Dios no va a trabajar en nuestra vida. Y Pablo, el apóstol Pablo seguramente deja claro que el modo de trabajar de Dios, el modo de hacerte ver que eres soberbio, pasando por un proceso de que de escasez. Tenías mucha abundancia, ya no la tienes. De alguna manera no la tendrás, la perderás. Cuando la pierdas y estés en ese proceso, Dios te quiere enseñar algo. Dios te quiere decir algo, que lo perdiste todo aquello. ¿Por qué? Por tu orgullo, por tu falta de humildad, por tu falta de sencillez. Perdiste todo por eso. Porque no fuiste sensible a la voz de Dios, porque tienes orgullo, eres altivo. También el apóstol Pedro, cuando nosotros vemos en Primera de Pedro, en su capítulo 5, él usa esto mismo, solo que él lo usa de una forma de relación entre nosotros. Santiago lo usó en relación a cuanto el mundo, en cuanto al afán, en cómo poder salir del afán del mundo y de aquello que el mundo ofrece, vanidad, para que no seamos enemigos de Dios, pero nosotros dejemos todo el mundo cuando nosotros somos humildes y no somos soberbios, porque lo que el mundo da es soberbia, por la abundancia que se tiene, ¿verdad? Por el afán del trabajo, de todo lo que podemos tener, uno se vuelve, es que yo puedo, yo soy fuerte, yo lo hice. Y para Dios no habrá ningún tiempo, ningún espacio, por el afán de todo lo que nos ha ofrecido el mundo. Y queremos tener y tener y tener más. Ese es el mundo. Entonces nos hacemos enemigos de Él porque estamos el tiempo que Él nos da para ir a adorarle, a servirle. No lo tomamos, ya lo dejamos. Entonces seguramente, aunque no sepamos y nosotros no lo miremos, nos estamos volviendo soberbios y altivos. Porque no vamos a ir a su palabra con esa humildad, porque estamos llenos de afán, llenos de trabajo, llenos de que es que me falta el tiempo porque trabajo. No, es que no puedo porque mi trabajo, afán. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que apartemos el espacio del tiempo para Dios. Bueno, así es como lo usa Santiago. En cuanto a relacionarnos con el mundo. Entonces Santiago deja claro que él resiste. ¿Resiste a quién? A los soberbios. Los resiste, no los quiere. Porque han tomado amistad con el mundo, entonces se han vuelto enemigos de Dios. Bueno, Pedro, capítulo 5 de Pedro, dice, él lo toma como relacionarnos entre tú y yo, una relación dentro de la iglesia. Y él dice, nosotros tenemos que ser humildes. Los jóvenes tienen que ser humildes ante los más viejos. Pero todos tenemos que tener humildad, todos. Tanto jóvenes, adultos, mujeres adultas, mujeres ancianas. Todos dentro de ese círculo tenemos que tener humildad. ¿Por qué dice? Ahí mismo lo toma. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, en cuanto a una relación en la iglesia, humildad. Es que no es porque yo tengo, es que no es porque Dios me usa, es que yo tengo de parte de Dios y voy a hacer de menos al hermano. No, eso no puede ser. Eso a Dios no le agrada. Máxime en su casa, máxime dentro de su casa, dentro de su templo.
¿Cómo vamos a hacer nosotros eso? Y eso es lo que hacemos nosotros, hacemos de menos al hermano, a la hermanita, al anciano, al anciano. ¿Por qué? Primero, porque yo me creo más joven. No, el anciano, ahí está viejo. Después Dios me usa o tal vez ejerzo un determinado lugar dentro de lo eclesiástico y digo, no, Dios me usa a mí y yo soy más santo que aquel. ¡Hala! ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso dentro de el templo de Dios? Porque Dios resiste al soberbio y al altivo. Ahora, detalle importante y algo que tienes que saber. En un capítulo de Isaías dice que cuando venga el día del Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que capítulo 2, verso 12 de Isaías, dice, cuando venga el día del Señor, Dios dice que va a destruir a quienes, a los altivos, a los de orgulloso, a los orgullosos, a los que tienen ojos altivos. Y eso es lo primero que Él va a destruir. Entonces, sea porque vivamos, lleguemos a una etapa aún mayor, seguramente si morimos con altivez, ya sabemos lo que pasará. Dios seguramente estamos fuera de ese plan. No podemos vivir con orgullo. No podemos hacer de menos al hermano, a la hermana, al amigo, al vecino. Pero si ya conocemos de Cristo, pero si ya somos cristianos, hijos de Dios, ¿cómo nos vamos a relacionar en el mundo? Con humildad. ¿Cómo nos vamos a relacionar dentro de la casa de Dios? Con humildad, con sencillez. Es que no somos nada. Tú y yo, querido hermano, ¿quiénes somos? Nada. Delante de Dios no somos nada. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado. Tiene que reinar la sencillez en cada uno de nosotros por donde nosotros nos movamos. A Dios no le interesa que tú y yo, cuanta cosa podamos tener en medio de todo ello, no le interesa a Dios que seamos orgullosos. A Dios no le interesa cuánto puedas tú tener, no. Eso no le interesa a Dios. Nosotros lo podemos ver aquí con el apóstol Pablo. Él tenía abundantes cosas, pero él dice, tengo abundantes cosas, pero sé vivir humildemente. Es distinto. Tengo esto aquí, pero vivo humildemente. Me transito con humildad delante de todos. Vivo humildemente dentro de este globo terráqueo. Pero Dios me ha bendecido. Pero también he pasado momentos difíciles de escasez y de hambre. Pero ¿sabes qué, querido hermano? El apóstol Pablo dice, por todo, por toda la abundancia que he tenido, por toda la abundancia que Dios me ha dado, por toda la escasez también que he pasado, por todo el hambre que he tenido durante toda mi vida, por todo y en todo he sido enseñado. Es que lo necesitamos. Cada uno de nosotros necesitamos ser enseñados. ¿Por quién? Por Dios. Porque no lo sabemos. No sabemos de Dios. Y queremos pretender saber de Dios. Pero ¿cómo vamos a pretender saber algo de Dios? Dios es Dios. Yo solo soy creación suya. Y yo no puedo decir yo conozco a Dios, pero no, es que no se puede. Algunos luces podemos tener como seres humanos de parte de Dios, pero que yo diga, yo sé cómo es Dios, yo sé qué es lo que va a hacer Dios ahorita, Dios esto, Dios lo... Eso no, porque nosotros somos una mente que finita. Dios es infinito. Dios no puede venir
y caben en este espacio, ¿verdad? Si Dios es el creador de todo, ¿cómo yo voy a pretender saber cómo es Dios? ¿Quién es Dios? No, eso nunca va a pasar. Él es el creador. Yo no le voy a decir por qué me hiciste así, ¿va? Dios, pero ¿por qué me diste esto? ¿Por qué me diste estas manos tan feas? ¿Por qué me diste estos ojos tan feos? ¿Por qué tengo esta boca? ¿Por qué me hiciste así? No me gusta. Le voy a decir eso a Dios. No, si Él es el creador, Él lo sabe todo. Entonces no vamos a conocer de Dios, no. Esa es la humildad que cada uno de nosotros tenemos que tener para que Dios nos hable, para que Dios nos dirija, para que Dios nos enseñe. Siempre Dios nos tiene que instruir porque Él es el que nos da el hálito de vida. Tus fuerzas no son tuyas, son de Él, Él te las da. Tu conocimiento no es tuyo, es de Él. Él te dio las fuerzas para que conocieras, para que trabajaras, para que tuvieras el ánimo y el esfuerzo de poder trabajar, de poder estudiar, de poder conocer. La humildad y la sencillez es del Hijo de Dios. Eso es la base esencial de cada uno de nosotros. Por eso cuando llevamos nuestra cruz, recuerdas, Jesús dijo, lleva tu cruz y ven en pos de mí, cualquiera que quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Bueno, el tomar la cruz, ¿qué es? La super humildad. Porque si Jesús te entrega la cruz, tú vas a decir, no hombre, eso es lo que hacemos nosotros. Por eso renegamos, por eso volteamos las espaldas cada momento a Dios. Porque no queremos la cruz. Si la cruz es dolor, la cruz es esfuerzo. Pero te quiero decir, querido hermano, si tú no llevas la cruz durante todos tus días, no estás viviendo para Dios. El evangelio sin cruz es terrible, es pecado, es pecaminoso. Porque el evangelio sin cruz es vanidad. Un evangelio sin cruz, ¿qué están haciendo? La cruz es esencial, es la base primordial del evangelio. Y la cruz nos enseña humildad, súper sencillez, ser humildes hasta lo sumo, porque así vivió Cristo, hasta lo sumo se hizo, de ser Dios se hizo humilde, y humilde como hombre, y aún estando en condición de hombre, se hizo aún más humilde en la condición de Dios, se hizo más humilde. Y eso es lo que nos muestra la cruz, humildad, sencillez. Entonces, querido hermano, no importa cuánto Dios te pueda bendecir, Dios te va a bendecir grandemente. Te puede dar casas, carros, dinero en abundancia, para que tú puedas bendecir a los demás. Pero eso no te da derecho a que seas orgulloso. Tú no tienes ese derecho, aunque lo quieras tener, porque créeme, te va a llegar, eso llega. Por tener muchas cosas, yo tengo, ya, orgullo. Aquel no lo tiene, yo lo tengo, orgullo. Entonces, Dios, querido hermano, nos pasa por procesos para quitar esa aspereza del orgullo, para quitar esa aspereza de qué, del ser superior a los demás. Y eso lo tenemos todos. Tenemos que pasar por aquí. Dios nos tiene que pasar por ese proceso de escasez, de falta de alimento. Y no es solo una vez, es constante, porque nos vamos a hacer como la espuma, a crecer en instantes, pero seguramente la espuma no permanece ahí durante horas, ¿verdad? Se va, se expande, eso es voluptuoso en segundos, pero ya unos 3 minutos ya no hay espuma. Eso es lo que cada uno de los cristianos somos. De veras somos orgullosos por cosas tan mínimas, en el trabajo, en lo secular,
en la iglesia, en la casa. En la casa los hijos son orgullosos. En la casa los esposos son orgullosos. Con la esposa. La esposa es orgullosa con los hijos o con el esposo. Pero eso es lo que Dios quiere. No, Dios no quiere de nosotros orgullo, vanidad. No, eso es lo que Dios aborrece. Recuerda, Él resiste al soberbio. Él lo resiste. ¿Y qué te habla de resistencia? Porque la otra parte, que es orgullosa, con fuerza, está empujando a estar con Dios. Fíjate pues, su mismo orgullo o nuestro mismo orgullo nos hace fuerza que estemos delante de Dios porque así lo creemos nosotros. Porque somos orgullosos y a mí que me va a cerrar la puerta. No, yo voy a entrar. Si yo soy orgullo, ¿va? Entonces con esa fuerza vamos con Dios. Fíjate pues, porque yo soy, yo tengo, yo quiero. ¿Por qué? Si Él es Dios. Entonces yo voy con esa fuerza. Bueno, porque yo ejerzo esa fuerza. Por eso es que del otro lado Dios resiste. Resiste, también Él tiene fuerza. Resiste mi fuerza de orgullo. Porque me acerco hacia Dios, ¿no? Y Él dice, quédate ahí, va. No tienes paso conmigo. Ese es tu orgullo, ese es tu afán, esa tu soberbia, esa tu altivez, ese trato con los demás, no, quédate ahí. Has de aprender algo. Entonces, como tenemos que aprender, Dios tiene que llevar un proceso para que aprenda. Él nos enseña a cada uno de nosotros. Él nos va a enseñar humildad, porque Él quiere seguramente que no nos perdamos. Y no nos perdamos porque Él quiere que lleguemos a Él. Pero no podemos allegarnos a Él porque somos orgullosos, altivos. Y somos orgullosos y altivos por todo lo que tenemos. O por lo que creemos tener. O por lo que creemos ser. Por el maltrato que le damos al amigo, al vecino, al hermano. Y no nos hemos dado cuenta. Pero Dios toma su proceso para enseñarnos humildad, sencillez. Nos pasa por la escasez para que aprendamos. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, estoy enseñado, he aprendido, lo aprendí, lo viví. Y ahora yo les digo a ustedes que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es que es impresionante, de veras, lo que cada uno de nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios. Este es un proceso, un camino que vamos aprendiendo. Misericordia, vamos aprendiendo humildad, vamos aprendiendo sencillez, porque todos nosotros como hombres, como seres humanos, como mujeres, como hombres, como habitantes de este globo terráqueo somos altivos. Cada uno de nosotros somos altivos y Dios quiere quitarnos la altivez porque Él no nos quiere resistir. Él resiste, recuerda, al soberbio, al altivo, al que no es humilde, lo resiste. ¿Para qué vamos a estar así? No tenemos paso delante de Dios. Si tengo ojos altivos, estoy viendo lo que no tengo que ver. Soy altivo, digo, nada, no me va a pasar nada. Soy todopoderoso, soy hijo de Dios. Al hijo de Dios nada le pasa. Pues por cuanto somos hijos de Dios, sí nos pasa. Nos pasa.
Por eso, porque tenemos un padre que corrige. Tenemos a Dios que nos corrige. ¿Por qué no nos va a pasar nada? Al contrario, nos pasa porque nos pasa. Porque el Padre en esa corrección quiere meternos y nos mete al horno. Y nos mete al desierto. Y nos aflige. Porque quiere que conozcamos qué es lo que estamos haciendo mal. Claro que sí. Dios como el Padre, como al Hijo a quien quiere, lo disciplina y lo corrige y lo azota, como al Hijo a quien quiere. Sí, claro. Si como hijos no es que tengamos el poder de hacer y deshacer como querramos porque somos orgullosos. No, al contrario, Dios seguramente nos va a enseñar humildad, sencillez. Porque lo que estamos haciendo dentro de su casa, dentro de la iglesia, dentro de su templo está mal. Porque manejo orgullo. Y estoy haciendo las cosas malas. Estoy dañando a todo mi entorno, pero no me he dado cuenta. Pero seguramente Dios me va a llevar por ese proceso. Sí, eso seguro. Recuerda, Él resiste. Por eso, Él resiste. Tú haces fuerza, pero Él te resiste también. Resiste al soberbio, altivo, orgulloso. ¿De qué? ¿Pero quiénes somos? No somos nada. Delante de Dios no somos nada. Somos su creación. ¿Sabes qué dice Dios? Que Él se acuerda de que somos polvo. Ah, pero si este es polvo. Vaya, es que eso somos nosotros realmente. Venimos del polvo y al polvo regresamos. Porque nos creemos. ¿Cuál es el orgullo? ¿Cuál es la vanidad? Entonces Dios ahí nos trata, Dios ahí nos lleva. Dios nos quiere llevar por ese camino para enseñarnos. Solo es el único que nos enseña, recuerda. Él nos enseña. Y de veras, las enseñanzas de Dios, tremendo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo decía: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pero hoy en día el evangelio, ¿cómo lo han hecho? Todo lo contrario. El evangelio, todos piensan que, es que yo soy hijo de Dios, yo lo voy a tener todo, yo voy a ser millonario, yo voy a ser rico, yo voy a emprender, yo voy a tener grandes empresas, yo voy a tener carros, casas y un montón de cosas. Porque ellos se van por la abundancia, pero el evangelio no es eso. Esas son solo añadiduras de la bendición y de parte de Dios. Pero el evangelio no es para que nosotros seamos millonarios. Caemos en horrores, ¿verdad? ¿Quién dijo que el evangelio es para que seas millonario? Es que el evangelio que son buenas nuevas. ¿De qué? Buenas nuevas de salvación. ¿De salvación de qué? De tu alma. Salvación de tu alma. Tienes que salvar tu alma de qué? De la condenación. Una condenación que viene para todos aquellos que no abren su corazón a Cristo y que no le entregan su corazón a Él. Entonces, el evangelio no es abundancia. Tengo porque quiero. Tengo porque Dios es el que me ama, yo soy su hijo. No, el evangelio es distinto. El evangelio es para llevar la salvación a aquellos que no la tienen. Para ayudar a aquellos necesitados, afligidos, angustiados, desesperados. Aquellos enfermos. Aquellos orgullosos. Aquellos insensibles. Aquellos altivos. Para eso es el evangelio. Por eso es que el evangelio es: lleva tu cruz cada día.
y sígueme, dijo Jesús. Por eso es el Evangelio. Pero hoy en día todos han dejado la cruz, han disperso la cruz, la han hecho nada. Porque el Evangelio lo han hecho abundancia. Entonces, dejan la cruz por otra cosa. Pero seguramente es donde entra la altivez. Y eso es lo que Pablo llegó a comprender. En todo y por todo estoy enseñado. Sé aprender, ¿verdad? ¿A qué? A estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, esto sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, querido hermano, es un privilegio el que nos encontremos por este medio y podamos aprender, podamos anhelar de su palabra. A tu querido amigo, si quieres tomar la bendición, la decisión por Cristo Jesús, déjame decirte que es en sencillez, en humildad, en que puedes tener a Cristo Jesús, es con humildad, vienes a Él con sencillez, no a condicionarlo y decir, bueno, yo voy a ser cristiano, voy a aceptarte, sí, si sanas a mi mamá, si sanas mi vida, si haces esto, si haces lo otro, a condicionar a Dios, no. Ven a Cristo y ábrele en tu corazón a Cristo Jesús, porque tú lo necesitas, porque necesitas esa humildad, necesitas esa sencillez delante de Él. Luego que vienes a Cristo Jesús, Él perdona tus pecados, Él quiere transformar tu vida. Bueno, ahora pidamos y digámosle a Dios, sáname, sana a mi mamá, sana a mi papá, ayúdame, cambia a mi mamá, cambia a mi papá, ayuda a mi hermano. A eso podemos decir. Así que, querido amigo, en esta hora, yo quiero hacer esta oración. Si tú quieres, en tu corazón en estos momentos, no importa dónde estés, quién sea, cómo estés, y quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, puedes hacerlo en esta hora. ¿Quieres hacerlo conmigo? Puedes venir en humildad, en sencillez de corazón, cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Y gracias, Jesús, por morir en la cruz del Calvario por mí, por derramar tu sangre preciosa, por darme, Señor, esa paz que el mundo no da, sino que solo tú la das. Así que en esta hora, Señor, te doy gracias por esta bendición de poder darme, Señor, la vida, de poder darme esta oportunidad de poder allegarme a ti con un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón dispuesto a ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y en esta hora quiero hacer derechos pasos delante de ti, sabiendo que tú, Señor, responderás a mis oraciones, porque ahora me acercaré a ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das. Inscríbeme en el libro de la vida. Gracias, Señor, en esta hora te damos muchas gracias por lo que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, querido hermano, en esta hora es un privilegio el encontrarnos por este medio y poder tener esta reflexión de su bendita palabra. Más adelante seguramente nos encontraremos en donde tomaremos esa bendición nuevamente. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.